Hola, mi nombre es Luis Fernando Montoya Reyes, estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Soy del grupo ITA 40. Este video es el resultado de aprendizaje para la materia Ingeniería de Proyectos impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. En este video aplicaremos en un mismo caso las herramientas de calidad estudiadas en los videos anteriores, es decir, se contempla la aplicación de conceptos básicos de calidad y manufactura, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto, diagramas de dispersión y correlación, así como control estadístico de procesos. Los datos que yo utilizaré son las calificaciones que obtuve a lo largo del TCU en los primeros 5 cuatrimestres, a los cuales accedí a través de la plataforma de Lizard. Para elaborar el histograma hay que agrupar los datos y obtener su frecuencia. En este caso, los datos que se agrupan son las calificaciones, las cuales forman tres grupos, el DE, el SA y el AU. Las frecuencias son el número de veces que se repiten sus valores. Una vez creada esta tabla, se inserta una gráfica de barras que muestra los datos agrupados y sus frecuencias. Analizando la tabla y el histograma, podemos observar que el grupo más grande es el del SA, es decir, la calificación más baja, y que el promedio fue disminuyendo al pasar los cuatrimestres. Para analizar las causas de este problema, se realiza un diagrama de Pareto. Para elaborarlo, se proponen causas del problema. En este caso, se propusieron faltar a clases, impuntualidad, procrastinación, exámenes y tarea, y se les asignó un porcentaje, así como también se crea una columna de porcentaje acumulado. El siguiente paso es seleccionar todos los datos e insertar una gráfica de barras. Una vez insertada, se cambia el tipo de gráfico de la columna de porcentaje acumulado. Y así, del gráfico resultante podemos deducir que mi tendencia a la procrastinación es la principal causa de que mi promedio vaya disminuyendo. La siguiente herramienta es el diagrama causa-efecto, en el cual incluiremos como causas del problema las que enlistamos para el diagrama de Pareto, y en la cabeza de pescado de forma breve escribimos el problema planteado, que es el promedio va disminuyendo. La causa de faltas se descartó ya que tenía un 0% de frecuencia. Las que sí se enlistaron fueron procrastinación, impuntualidad, exámenes y tareas. Las subcausas de cada una son series, Facebook, el camión tarda en pasar, salir tarde de casa, levantarse tarde, series y no haber estudiado. Y en cuanto a tareas, el no hacerlas. Como ya se elaboró el diagrama de Pareto, sabemos que la principal causa en la que nos debemos enfocar es la procrastinación. Los datos que se tomarán para el diagrama de dispersión y correlación son los promedios, para determinar si existe una relación entre el promedio y el cuatrimestre cursado. Se selecciona la columna de los promedios y se inserta un gráfico de dispersión, en el cual se observa por medio de la línea de tendencia que el promedio va en declive y que así continuará si no se toman medidas. Sin embargo, el promedio no parece estar realmente relacionado con el cuatrimestre, ya que aunque el último dato es mucho menor que el primero, no es el más pequeño. Y por último, para el control estadístico vamos a elaborar una hoja de control y un gráfico de control, para lo cual debemos agregar tres columnas más a la tabla de datos. Agregamos la columna de promedio, que se refiere a un promedio esperado. Se agregan también las columnas del límite superior e inferior. Para obtener los valores de estas últimas dos columnas se requiere calcular el promedio general y la desviación estándar. La desviación estándar se calcula por medio de una fórmula en Excel y el promedio general se refiere a la suma de los datos entre el número de datos.
Para calcular los límites, en el caso del límite superior, al promedio general se le suma 1 y se multiplica por la desviación estándar, mientras que en el límite inferior, en lugar de sumar, se resta. Para construir el gráfico se seleccionan las columnas de calificaciones: promedio, límite superior e inferior. En el caso de la columna de calificaciones, seleccioné la que expresa la calificación como un número. Y finalmente, se obtiene un gráfico donde se puede observar los 43 datos tomados. Ninguno queda debajo del límite inferior, pero sí hay una gran cantidad que queda debajo del promedio, así como hay una cantidad también pequeña de aquellos que quedan por arriba del límite superior.